este vídeo Terrifier llega a la ciudad de Los Santos y Franklin tendrá que sobrevivir a él. Hacía un día estupendo, soleado, con buena temperatura. Franklin y su novia aprovecharon para ir a tomar un poco el sol y pasar el día en la playa. No se bañaron porque el agua empezaba a estar bastante fría debido a las fechas, así que tras un rato contemplando las olas, decidieron que era hora de volver a casa. Un rato conduciendo, Franklin dejó a su novia en su casa y la esperó a que entrara sentado en el coche. Tenía algo de prisa y como habían quedado luego a la noche, no le dio importancia al hecho de quedarse dentro del coche para ahorrar unos segundos. Franklin vio como su novia se despedía a través de las ventanas del coche y volvió a dirigir la mirada a la carretera. Su novia dio media vuelta y pasó hacia su casa. Una vez dentro se dirigió hacia la cocina. Le apetecía tomarse algo tranquilamente antes de volver a su rutina. Una llamada de teléfono la asustó al punto de tirar la bebida. Vio que era una llamada de spam publicitario y no le dio más importancia. Se dirigió hacia su habitación para finalmente entrar al baño. Pasaron las horas sin nada fuera de lo normal. La tarde pasó y dio comienzo a la noche. Todo estaba tranquilo. Comenzó a llover. La novia de Franklin aprovechó para darse una ducha. Habían quedado y tenía que prepararse. Así que eso hizo. Iba bien de tiempo, así que podía explayarse en la ducha, disfrutando de la temperatura del agua. Algo iba mal. Alguien se coló en su casa mientras se duchaba, por lo que no escuchó la puerta abrirse ni los pasos acercándose lentamente hacia ella. Algo había entrado. Ya no estaba sola, pero ella no lo sabía. Había conseguido escapar momentáneamente del payaso, pero seguía en peligro. Tenía que esconderse rápido. Franklin decidió escribirle un mensaje. Quería preguntarle si estaba lista para salir. No recibió respuesta al mensaje, por lo que decidió llamarla. Era raro, ella siempre respondía a los mensajes muy rápido. El teléfono comunicaba. Franklin no entendía por qué no cogía la llamada, así que siguió llamando. Franklin sabía que algo no iba bien.
cansó de llamar. Decidió ir directamente a su casa. Subió rápidamente al coche y puso rumbo hacia la casa de su novia. De camino se topó con un tipo muy extraño. Un payaso con una pinta horrenda. Parecía que estuviera despidiéndose de él. Por fin llegó a casa de su novia. Una vez dentro, de inmediato supo que algo había pasado, al ver esas cadenas tiradas en el suelo. Comenzó a buscarla por toda la casa. Cuando entró en su habitación, vio más cadenas en las puertas. ¿Quién había puesto eso ahí? ¿Y por qué? Franklin sabía que su novia no había sido, por lo que empezó a esperarse lo peor. No podía creer lo que veía. ¿Qué le había pasado? ¿Quién? ¿Por qué? Salió fuera corriendo a llamar a la policía. Minutos después llegaron las unidades de policía junto con los paramédicos. El paramédico asignado para entrar a la escena del crimen vio toda la escena. Supo que era grave al ver a tantas unidades. Pudo ver cómo Franklin estaba dando declaración a un agente y acto seguido entró a la vivienda. Ya estaba la unidad de homicidios investigando la escena del crimen y tomando evidencia. Una vez Franklin acabó de hablar con el agente, pasó dentro. Quería ver a su novia por última vez. No había tenido tiempo de pararse para procesar lo sucedido. Aún no se lo creía. ¿Quién lo había hecho y por qué? Mirando la escena, se detuvo a mirar al fotógrafo. Le resultó terrible ver a la gente tomando fotos de su difunta pareja a escasos minutos de fallecer. Algo que jamás pensó que vería en toda su vida. No pudo aguantar más tiempo ahí. Decidió salir de la casa. No podía entender por qué algo así había sucedido. Su novia no tenía ningún tipo de problemas con nadie, y mucho menos para ser asesinada, así que no le encontraba ningún tipo de sentido a todo esto. ¿Quién había podido ser? Lo peor es que sabía que en el fondo la policía sospechaba de él. Una vez llegó a su casa, lo primero que hizo fue coger las llaves del coche y dar una vuelta. Sabía que esa noche no iba a poder dormir de ninguna manera. A modo de distracción, recorrió las calles bajo la lluvia. Mientras esperaba la luz del semáforo cambiar, vio una figura que le resultaba familiar. Franklin se puso incómodo debido al aspecto del tipo. Le sonaba. Cayó en que era el mismo payaso que vio camino a casa de su novia. Vio que a lo lejos comenzó a hacer gestos, propios de un mimo. Parecían gesticulaciones aleatorias, de euforia incluso, como si estuviera celebrando algo, hasta que vio que los gestos estaban claramente dirigidos a él. Quería llamar su atención. Y lo consiguió de lleno cuando hizo esto. Estaba imitando a un fotógrafo. La cabeza de Franklin iba a 1000 por hora. ¿El payaso había tenido algo que ver con la muerte de su novia? Entonces, todo el horror y la pena que sentía Franklin se convirtió en furia. Y fue justo ahí cuando el payaso continuó su camino. Hasta que empezó a correr. Ahí Franklin lo supo. Él había matado a su novia. No podía dejar que escapara. Pero lo había perdido. Ese payaso era demasiado ágil. Podía haber tomado cualquier dirección. Sabía que era inútil intentar pillarlo, así que decidió volver al coche. Sabía que iba a pasar el resto de la noche conduciendo en busca de ese tipo.
varios días después. Franklin no pudo encontrar al payaso. Supuso que habría desaparecido para siempre. Pero ahí estaba, haciendo de mimo frente a un grupo de personas que pasaban de él. Tras un rato intentando llamar la atención del grupo, Art se cansó de que no le hicieran caso, así que probó otra manera de llamar su atención. Oh well, la-di-da. I am the fucking king. Tirarles bolas de nieve parece que no surtió efecto. De hecho, consiguió que se enfadaran, pero acto seguido volvieron a sus cosas sin darle más importancia a lo sucedido. Art volvió a hacer el mimo, pero veía que seguían pasando de él, así que se giró y le lanzó otra bola de nieve, pero esta vez más fuerte. Oh no, no, no! Esta vez el grupo decidió irse del lugar. Sabía que algo malo pasaba con ese tipo y que si seguían ahí, algo malo les sucedería a ellos, por lo que se fueron sin mirar atrás. Casualmente Franklin estaba paseando por la zona. Su psicólogo le recomendó largas caminatas a determinadas horas del día para lidiar con sus pensamientos negativos e intentar pasar página. Hasta que de golpe lo vio. Ahí estaba, el maldito payaso. El mismo que se burlaba de la muerte de su novia. Lo tenía claro, era él. No sabía lo que hacer, hasta que lo vio hacer el mimo de forma burlona. Decidió ir a por él. Pero cuando lo tiró al suelo, se dio cuenta que no era el mismo payaso, era una especie de imitador o alguien que por casualidad llevaba una vestimenta muy parecida. No podía entender nada, hasta que lo volvió a ver. Ese sí que era el payaso que buscaba. Algo que le sorprendió a Franklin fue la desmedida velocidad del payaso. Parecía como si estuviera impulsado por algo sobrehumano. Franklin estaba en muy buena forma y aún así no tenía manera de acercarse a él. Hasta que nuevamente desapareció entre las calles de la ciudad. Era la segunda vez que se escapaba, pero no podía hacer otra cosa, así que continuó su caminata como si nada hubiera sucedido. El día para Franklin había terminado, pero para Art, el payaso, tan solo había comenzado. Por azares del destino, o no, Art se topó con Lamar. Estaba ocupado con una chica de la calle. Art comenzó a reír en silencio frenéticamente, casi celebrando lo que estaba viendo. Tal vez estaría imaginándose todas las maneras posibles de acabar con ellos, recreándose en su arte, o simplemente le hacía gracia la estampa. De cualquier manera, algo terrible estaba a punto de pasar. Acabó con ellos sin miramiento. Esta vez no le tomó mucho tiempo, por algún motivo lo hizo rápido. Y comenzó a celebrarlo. Ahí estaba, riéndose sin hacer ni un solo ruido, dando un espectáculo que nadie iba a ver. Justo cuando parecía que iba a irse, sacó un bidón de gasolina y empezó a echarlo por todas partes. Encima de los cuerpos de Lamar y la chica. Para culminar, sacó su pistola y disparó al suelo para prender la gasolina.
fuego se veía desde lejos, por lo que no tardaron en avisar a la policía. Tan pronto como comenzaron las sirenas, Art el payaso se fue de la escena del crimen. La policía llegó y quedó horrorizada por la escena. Llamaron a más refuerzos. Parecía que la noche aún no había terminado para el payaso. Aún quedaba otro policía que, inmerso en la escena del crimen, no se dio cuenta que su autor estaba detrás suya. Art empezó a imitar a los policías, como si no tuviera nada que ver con los asesinatos, como si él no hubiera sido. Finalmente la gente se percató de la presencia del payaso, el cual de reojo habría confundido con su compañero. Entre disparos acabó su pequeña interacción. El policía, abatido por los disparos, aún parecía respirar. Hasta ese momento. Raudo, Art subió a la patrulla policial y se dirigió hacia Dios sabe dónde. Aunque por sus víctimas, cada vez parecía que era todo menos aleatorio. Confirmando lo anterior dicho, ahí estaba, en la casa de la tía de Franklin. ¿Pero qué hacía ahí? Denise comenzó a mirar por las habitaciones, por si era Franklin el que estaba llamando, o alguien de una banda rival, pero no había nada que pudiera prepararla para lo que iba a ver tras la mirilla de la puerta. Se alejó de inmediato de la puerta, aterrada. Comenzó a gritar de los nervios para que los vecinos pudieran oírla, o ahuyentar al payaso, pero lejos de ahuyentar al payaso, lo animó a entrar. Falló unos golpes, lo que le permitió a Denise salir fuera de la casa en busca de ayuda. No pudo hacer nada, fue alcanzada por el payaso. Art siguió golpeando a Denise repetidas veces sin importarle la gente que pasaba a su alrededor. Tras un rato atacando el cuerpo, se la subió a sus hombros y se dirigió nuevamente a la casa. Parecía que ya tenía una idea clara de lo que iba a hacer con el cadáver. Lo puso en la cama de Franklin. Y como entró, se fue. La policía y los médicos ya llegaron a la zona del crimen, pero esta vez vinieron también personal del FBI. Habían sido muchos los asesinatos cometidos en las últimas horas, y cuando se involucran a agentes de policía, las alarmas empiezan a saltar de verdad. Todos los asesinatos estaban conectados de alguna manera, y estaban conectados a través de Franklin. Todas las víctimas tenían algún tipo de parentesco o relación con él.
Por eso mismo lo llamaron para personarse en la escena del crimen. No mucho después, Franklin llegó a la escena del crimen. Una vez dentro no se lo podía creer. Además de su tía, su amigo Lamar también fue asesinado. Así se lo hizo saber el agente del FBI. Franklin no daba crédito a lo que escuchaba. No podía creerlo. No podía ser. ¿Por qué a él? Tenía que ser una pesadilla. En lo que la gente terminó de tomar declaración, Franklin salió del salón, dándole vueltas a la cabeza sin tiempo para sentir pena. Sabía que su vida estaba en peligro. El siguiente podía ser él. De camino a casa, se dio cuenta de lo siguiente. El asesino estaba acabando con todos sus seres queridos. Era probable que antes de acabar con él, quisiera matar a los pocos seres queridos y amigos que le quedaban. En ese momento lo tuvo claro. El siguiente era Michael y su familia. Tenía que avisarlos. Parece que Art usó un desvío en su camino de asesinatos. Welcome. Have a good time. El portero, confundido pero sin ganas de problemas, dejó pasar al payaso. Dentro, las luces de neón bañan el lugar con tonos rosados y azules. Art camina con calma, absorbiendo la atmósfera. Y algo llama su atención. Parece haber tenido una idea. Art comienza a imitar a una bailarina, para horror del cliente que permanece sentado, paralizado por el miedo, sin saber qué hacer exactamente o qué esperar del payaso. Finalmente, y para desgracia del cliente, Art vuelve en sí. Y lo aniquila ahí mismo. Parece que el resto del club va a sufrir el mismo destino. De camino a la salida, algo llama su atención. Ve el escenario. Y una idea macabra le surge en su interior. Los pocos presentes observan, confundidos, mientras realiza una pequeña demostración. Sus movimientos son una mezcla entre lo cómico y lo perturbador, una parodia macabra de un baile sensual. Su rostro maquillado es aún más grotesco bajo el brillo artificial. Ríe sin sentido alguno, pero la diversión pronto se convierte en horror. Baja de un salto del escenario y se dirige a un cliente más próximo, con una lata de ácido que deja caer justo a sus pies. Una vez sin poder moverse el cliente, saca unos periódicos que lanza con tanta fuerza que acaba matando al cliente. El caos se desató finalmente en el club, tanto que el portero viene con un arma para eliminar al payaso, que pese a estar recibiendo balazos, parece ni inmutarse. Tiene una misión y nada lo va a detener. Comienza a rociar gasolina sobre el portero mientras este le dispara sin descanso. Cuando termina se da media vuelta y prende la gasolina con disparos. Ya no queda nadie más en el club. Art empieza a celebrarlo. Nuevamente abandona la escena del crimen y se dirige raudo hacia su próximo destino. Franklin sabe que se le acaba el tiempo. Tiene que hablar con Michael antes de que el payaso asesino dé con él. Por suerte ya había llegado a su casa, pero por desgracia, Art the Clown también.
Tenía que darse prisa si quería salvarlos. Por suerte, Art se entretuvo unos segundos mirándose al espejo. Por desgracia para Amanda, ya era demasiado tarde. Esa puerta estaba cerrada, así que tenía que buscar otra. Tras un disparo certero, Art the Clown cayó. Michael todavía no sabía lo que había sucedido, pero en cuanto vio el cuerpo de Terrifier, supo que había estado bastante cerca de su propia muerte. Ambos, Michael y Franklin, se quedaron observando el cuerpo. Parecía que efectivamente había muerto, ya que no se movía. Aún así seguía imponiendo su aspecto, debido a su macabra sonrisa. Era hora de llamar a las autoridades para que se llevaran ese cuerpo de ahí. Aún en estado de shock, observamos cómo la ambulancia se llevaba a ese demonio. Poco después llegó el cuerpo a la morgue de Los Santos. Hasta el mismo paramédico le daba mala espina cargar con su cuerpo debido al aspecto del payaso, pero no quedaba otra. Todas las camillas estaban ocupadas esa noche debido al aumento repentino de homicidios. Una vez dentro lo pasaron en una de las mesas para que le realicen la autopsia. Cuando le comentó que tenían otro cadáver, no podía creerlo. Llevaba más de 24 horas sin parar, pero ya no importaba. Total, uno más. Así que pasó para realizar el último cuerpo de su turno. Cuando lo iluminó para empezar a trabajar con él, se fijó en lo aterrador de su aspecto. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Terrifier no había muerto. Tal vez quería hacer pensar a Franklin que lo estaba, para poder atacarlo por sorpresa. La noche para Art the Clown tan solo acababa de comenzar. Si queréis una segunda parte, hacedmelo saber en la caja de comentarios. Agradecería mucho vuestros likes. Si no estás suscrito, eres un zombie. Especial agradecimiento a los miembros del canal: Proxitoxic 0, Enzo, Canrey Rata y Joaquín Ruiz.